Hola, hoy vamos a hablar del potencial eléctrico y también de algunas de sus propiedades que acompañan con la energía potencial eléctrica. Todo esto es el resumen del capítulo 23 del libro Bauer. En general, primero empezamos con la energía potencial eléctrica porque es para poder entender todo esto de potencial y energía potencial. Podremos hacer unas analogías con fuerzas y con energías, como se hacía en los momentos en cinemática, en dinámica, estudio de cuerpos y todas esas cosas en movimiento. Se puede hacer similar para cargas eléctricas. En este caso, empezamos cómo es una fuerza de gravedad. Es una fuerza de atracción, depende de una constante, el producto de las masas de cada cuerpo que son separados por una distancia, pero al inverso del cuadrado de esa distancia. De la misma forma se propone que la fuerza eléctrica también depende de una constante, en este caso la constante de Coulomb, el valor de las cargas y el inverso de la distancia que las separa. Si tuviera mis dos cargas, esta distancia que tienen va aquí. Por ejemplo, si tomamos la magnitud de las cargas, obtenemos la magnitud de la fuerza. Tal vez la primera diferencia que veamos es que una fuerza gravitacional es solo fuerza de atracción, los cuerpos se atraen. Y una fuerza eléctrica puede ser tanto de atracción como de repulsión. Por eso hay importancia en los ciclos. Ahora, ya que hicimos analogía, para pasar a las energías, también podemos hacer la comparación con masas y cargas. En el caso de la energía potencial gravitacional, la masa que se tiene, para una energía potencial lo que se necesita primero son referencias. Un punto de referencia sobre el cual medir. Son medidas diferenciales, entonces respecto a un punto se mide cuánta energía se tiene o se ha perdido. En el caso de las masas normalmente se elige el suelo como el punto cero. En las cargas se va a elegir el infinito para el cero de la energía potencial eléctrica. ¿Y qué es lo que se estudia? Con una masa vemos la energía potencial gravitacional aumenta conforme subimos en altura, depende realmente de la altura, y va disminuyendo si el objeto cae. Si lo vieras, ¿no? Yo hago el trabajo para que suba, es un trabajo positivo, y si lo dejo caer, el objeto es el que hace el trabajo. De la misma forma, podemos ver la carga. Va a tener momentos donde va a tener una energía potencial eléctrica mayor y una menor, y el desplazamiento entre esos puntos va a ser, digamos, tan automático como una energía potencial gravitacional. Necesitamos un punto cero, un punto de menor potencial y un punto de mayor potencial. En el caso de si es una carga positiva, la carga gana energía cuando recorre sobre, en este caso, la línea de campo hacia el lado positivo. Siguiendo con la comparación con el movimiento de cuerpos, un trabajo lo podemos ver como la variación en energía cinética. Pero ¿qué es también la variación en energía cinética? Si es un sistema conservativo, tenemos que también equivale a menos la variación de energía potencial. Y la energía potencial podríamos verla como la final menos la inicial, por lo que el trabajo también lo vamos a poder ver como la variación de la energía potencial. ¿Cuál potencial? En este caso la potencial eléctrica. Tomamos dos casos más de los más simples para entender un poco mejor la energía potencial eléctrica. Cuando la carga positiva está en un campo eléctrico constante, tenemos nuestras líneas de campo, una carga positiva aquí. Por definición, la carga positiva va a tender a seguir las líneas de campo. Va a seguir la dirección de las líneas de campo. Sería en este sentido. Y ya hemos visto que el trabajo es otra forma de verlo, además, también,
es el vector fuerza por el vector desplazamiento. Pero esta fuerza, ¿a qué fuerza nos vamos a referir? A la fuerza eléctrica, que ya sabemos que es el valor de la carga por el vector del campo eléctrico. Entonces es fuerza eléctrica, y eso sustituyendo nos queda del trabajo que podemos hacer de un punto a otro de la carga. Por el valor de la carga por el vector campo eléctrico por el vector desplazamiento. Hablando de vectores, tenemos aquí un punto, según la definición, este es nuestro vector B. Producto punto entre dos vectores lo vamos a ver como A punto B. También lo vemos la magnitud de sus componentes por el coseno del ángulo. Por lo tanto, este campo eléctrico también lo vamos a poder escribir como, solo queremos la magnitud de la carga coseno del ángulo. Es de lo que va a depender. ¿Qué significa? Que si la carga se desplaza paralelo a la línea de campo, vamos a tener la mayor variación de energía potencial, el mayor trabajo hecho. Pero si por ejemplo, si se desplaza perpendicular, no va a haber trabajo. Si se desplaza contra las líneas de campo, el trabajo va a ser negativo. Es como finalmente podemos describir nuestra energía potencial. La llamamos de negativo porque conforme avanza va perdiendo, igual que aquí. La masa cae, pierde, la carga de cierta forma cae y pierde conforme recorre las líneas. Y el último caso para ver el análisis es en el caso de un dipolo eléctrico. Tenemos dos cargas de la misma magnitud, pero en signo opuesto, una positiva y una negativa. La suma de cargas nos da 0. Tenemos nuestras líneas de campo aquí, igual constantes. Y igual, lo que se va a hacer es analizar el momento, pero a estas cuando se desplazan, además del desplazamiento horizontal que pueda haber, se cancela, vamos a tener el momento rotacional. Vamos a depender de un momento. El momento lineal, perdón. Por lo que finalmente vamos a tener de la misma forma ese momento por el campo eléctrico. Igual, coseno por ser producto punto entre dos vectores. Para el caso entonces de un dipolo eléctrico, podemos tener que nuestra energía se expresaría así de esta forma. Ahora pasamos a explicar potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a ser otra medida potencial referencial. Si la energía potencial eléctrica era dada en joules, porque es una energía, el potencial eléctrico se va a dar en voltios, y el volt se define como esa energía potencial eléctrica. ¿Qué pasaría si se analizara esa energía sin considerar a la carga? De cierta forma es una noción un poco parecida a la noción de campo eléctrico, pero esta es una noción escalar. Es la cantidad de energía por unidad de carga que hay digamos, en el desplazamiento. Un volt lo vamos a definir como un joule de energía sobre un coulomb. Es una medida potencial, necesitamos poner un potencial 0, en este caso normalmente se pone en el infinito, por motivos históricos. Igual, podemos hablar de una diferencia potencial como una diferencia de energía potencial. Y bueno, esto nos va a ayudar a ver otras unidades que se van a usar en el campo eléctrico. No es tal cual directo la solución así, pero
Viéndolo en términos de unidades nada más, aquí tenemos volts. Diferencial, variación de U, la llamamos trabajo. Ya era el joules. Y la carga está en coulombs. Pero ¿qué era el trabajo? Recordando que el trabajo lo hemos visto como una fuerza por distancia. ¿Qué fuerza? La fuerza eléctrica. Fuerza por la distancia. Fuerza por distancia, o sea, fuerza eléctrica. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar coulomb arriba, coulomb abajo, se van para ver las unidades. Y nos queda campo por la distancia, el desplazamiento que va a estar en metros en el sistema internacional. Por lo que campo por distancia. Ahora despejamos la distancia para obtener las nuevas unidades de campo eléctrico. Otra forma de decirlo simplemente es volt entre metros. El potencial eléctrico disponible en cada metro del espacio. Otra unidad que también va a ser útil en calcular esta energía será el electrón volt, que resulta de multiplicar la magnitud de la carga del electrón, que es la misma que el protón, de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por voltios. Un voltio. ¿Qué significa? Se queda en coulomb por joules sobre coulomb. Se cortan los coulombs y nos quedan solamente joules. Así que es una medida de energía. ¿Pero qué representa esta medida? Representa cuánta energía gana una partícula de carga única cuando se desplaza en una diferencia de potencial de un volt. O sea, en el caso, por ejemplo, del electrón, se desplaza contra las líneas de campo. Es el mayor potencial y no potencial, se desplaza contra, iría de aquí a allá. Si esa línea, si recorre una diferencia de potencial de un volt, habrá ganado como energía 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y eso es lo que significa. Ampliando la definición de potencial eléctrico para una carga puntual, vamos a poder ver el potencial eléctrico de una forma general. ¿Se acuerdan que les había dicho que era como una multiplicación de E por D, pero realmente no era eso? La forma general es esta. La menos integral que viene del infinito hasta un punto R. ¿Por qué? Se tomaba que en el infinito el potencial es cero. Si tomo una carga de ahí y la traigo hasta una distancia R de otra carga, ¿cuál habrá sido esa variación de potencial? ¿Por qué se toma el infinito como el potencial cero? Aquí se va a demostrar. El campo entonces eléctrico es la constante Coulomb por la carga del radio cuadrado. Este radio cuadrado lo podemos escribir como R-2. Como es una medida lineal, la vamos a poder integrar respecto a menos 2. Para integrar, simple y sencillamente aplicamos esta regla de los exponentes. Nos va a quedar acá Q, va a quedar a la menos R y esto va a quedar menos 1, pero este menos con este menos se va a transformar en más. KQR evaluado de infinito a 0. La ventaja de escoger el infinito como potencial 0 es que al sustituir nos va a quedar K por Q dividido entre la distancia menos K por Q entre esta distancia que es el infinito. Como está infinitamente lejos, se va a volver 0 y por eso el potencial infinito es 0. Una división entre un número muy grande y un número nos va a dar 0. Entonces el potencial para una carga puntual R, como habíamos dicho, podemos definirlo como K por Q entre la distancia R a la que está. Y por cuestión de signos también, una carga positiva va a generar un potencial eléctrico positivo, o va a tener un potencial eléctrico positivo. Si es negativa, va a ser también el potencial va a ser negativo. En el caso de que tengamos varias cargas distribuidas,
el potencial eléctrico total se va a dar por la simple suma de cada uno de esos valores. Recordando que son escalares, estos van a tener signos, pero en general el potencial total es la suma de todos los potenciales desde I igual a 0 a 1 igual a 0. Y realmente como esto ya lo puedes hacer con 2, pero de todas las cargas de los potenciales se suman, tenemos el potencial total. Ahora, para relacionar el campo eléctrico con el potencial eléctrico, sabemos que el trabajo lo podemos ver como la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo eléctrico, sobre el vector de desplazamiento. Tomamos un pedacito diferencial de ese trabajo, tenemos entonces un pedacito diferencial del desplazamiento, que fue donde sucedió ese trabajo. Y podemos ver también el potencial eléctrico como el trabajo realizado menos el trabajo realizado entre el valor de la carga. Estamos hablando de pedacitos diferenciales. Lo que vamos a tener es un diferencial del potencial eléctrico como un diferencial del trabajo por la carga. Estamos despejando, vamos a tener que este menos también lo pasamos del otro lado, un menos Q por el diferencial del potencial eléctrico es igual al diferencial del trabajo, y lo vamos a sustituir aquí, lo que nos va a dar que nuestro diferencial del trabajo lo podemos ver en realidad con esta igualdad que tenemos por ambos lados, nos va a quedar que nuestro diferencial del campo nos queda nos va a quedar para analizar nuestro campo de potencial. Vamos a pasar el diferencial acá abajo, pero como son cantidades vectoriales, vamos a depender de una derivada parcial. En este caso, la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a la posición es una cantidad vectorial que vamos a poder tener en componentes X. Componente X sería la menos derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a X, y también lo podemos tener en eje Y y en eje Z. Esta propiedad de las derivadas parciales en cada uno de los ejes también lo conocemos como el gradiente. Entonces el campo eléctrico es equivalente al menos el gradiente del potencial eléctrico. Y finalmente, como última parte, la otra forma de relacionar el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica se va a dar relacionando estas dos fórmulas. Tenemos una carga que me da potencial, conforme me alejo o me acerco. En este caso elegí una carga positiva. Podemos ver el potencial en las líneas equipotenciales, serían circulares. Hay que usar un poco la imaginación. Potencial de esta carga 1 va a depender de la constante de Coulomb, el valor de su carga y el radio. Pero si queremos relacionarlo con otra partícula cargada, y al ponerla aquí, ya sea que se mueva contra las imaginarias líneas de campo o a favor, depende de si es positiva o negativa, la energía que esta carga va a tener va a depender de su magnitud, y va a estar relacionada con el potencial eléctrico en este punto. De forma general, aquí estos dos vamos a tener que U
Que sí podemos relacionarlo. Podemos ver de dónde sale también, era el despecho de esto, potencial. El valor de la energía potencial o el trabajo realizado entre la carga. Este espejo, y realmente cuando aquí divides por Q, en este caso tal vez dividiríamos por Q2, obtenemos el potencial del otro punto, ¿no? Y es de esa forma que se relacionan también potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica.